Sí, hermano. Bueno, señor presidente, hemos quedado solitos. Primero aclarar que nos toca en esta instancia darle tratamiento a un decreto del cual nos han dejado acá solos, pero sin antes de irse darnos como recomendación que nos asesoráramos y esto iba a tener consecuencias legales. Hicimos muy bien la tarea y nos hemos tomado el trabajo como bloque de poder fundamentar nuestro voto positivo como corresponde, pero más allá de eso también que llevarle al pueblo la verdad nuestra, por supuesto. Nos toca voy a darle lectura a lo que preparamos, ¿sí? Perfecto. Nos toca en esta instancia el tratamiento del decreto número 35 de fecha 2 de junio del corriente año, por el cual el Departamento Ejecutivo, en ejercicio de sus funciones como jefe de la administración, decretó la adhesión de la Municipalidad de Monte Maíz a la ley número 27.541 con relación a las normas, conceptos e instituciones contempladas específicamente en dicho instrumento legal y en consecuencia declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa hasta el 31 de diciembre del 2025 ad referéndum del tratamiento y consideración por parte de este cuerpo. Previo a todo, habría que contextualizar la especial situación institucional que nos convoca. En primer lugar, cabe precisar que el decreto número 35 ha sido dictado como lo expresa, ad referéndum. Existe una pacífica doctrina jurídica que se utiliza la locución latina ad referendum cuando se declara que la firma de un determinado instrumento jurídico solo tendrá validez formal una vez que sea ratificado o convalidado por el órgano o cuerpo legislativo a quien nadie cuestiona que tiene competencia para hacerlo, como en este caso es el Consejo Deliberante. Por esa razón, no resultan de recibo las pretensas alegaciones de ilegitimidad y o de nulidad, ya que su validez y plena vigencia lo será a partir del tratamiento y eventual aprobación por parte de este Consejo, que es para lo que estamos reunidos en este momento, y los representantes del pueblo del bloque opositor no se han quedado a justamente representar esos intereses. En segundo lugar, los términos del propio decreto número 35 nos sitúan en el escenario vivido y padecido el pasado 29 de mayo pasado. Si bien no harían falta detalles de lo ocurrido en esa oscura tarde-noche del pasado 9 de mayo, resulta oportuno destacar que la situación narrada es hija del vandalismo institucional desatado por aquellos que desconocen el Estado de Derecho y creen que pueden atar de manos a quienes representamos el orden jurídico, en este caso, concejales, a través de tratar de imponer voluntades por medio de la fuerza, el atropello y la violencia. No, señor presidente, no es ese el camino democrático. En aquella nefasta jornada del 29 de mayo, este cuerpo se aprestaba a tratar un proyecto de ordenanza sobre emergencia económica elevado por el Departamento Ejecutivo. Cabe recordar que previo a dicha revisión del proyecto, el Departamento Ejecutivo había mantenido varias reuniones con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Sudeste, todas con resultado negativo. El día de tablas en que estaba reunido el Consejo para tratar el proyecto, jueves 29 de mayo de 2025 a las 20 horas, en circunstancias que la Presidencia convoca a la Secretaria de Hacienda y Finanzas, contadora Vanessa Pascual,
para informar y ser interrogada sobre el contenido y alcance del proyecto de ordenanza, se produce una interrupción verbal del gremialista Daniel Busto, quien vociferando gritaba que el proyecto no se iba a tratar. A continuación, el sindicalista Dante Íbaro se lanzó sobre la concejal Marta Urrell y el resto de la delegación sindical comenzó a avanzar sobre el recinto y generar una batahola que, al no contar con protección policial suficiente y más tarde, a pedido de la propia comisaria local Petruzzi, terminó frustrando la sesión legislativa, a lo que puede sumarse la agresión física y verbal a otros funcionarios y asistentes del municipio, pudiendo observarse en la calle personas encapuchadas, otras que se cubrían el rostro, llevando palos en sus manos. También la patota sindical cortó la luz del edificio y comenzó a petardear todo el interior del recinto donde funciona el Consejo. Todo esto, señor presidente, está debidamente documentado y actualmente sometido a investigación policial y judicial. Los miembros de la oposición de este cuerpo tampoco han tenido una actitud consecuente con sus responsabilidades institucionales, ya que no se conoce que hayan repudiado tales actos de vandalismo institucional por parte de la patota sindical, con el agravante que, días más tarde, formalizaron una presentación al intendente municipal tergiversando los hechos y solicitaron, sin tener interés legítimo alguno, que se deje sin efecto el decreto número 35, ratificando con esa conducta su total y absoluta mimetización con la postura violenta y antidemocrática del sindicato. Dicho esto, para contextualizar las razones que tuvo el Departamento Ejecutivo para dictar el decreto número 35, que hoy estamos considerando, fue la frustración institucional de la sesión del pasado 29 de mayo del 2025 lo que condujo a nuestro intendente, como jefe de la Administración Pública Municipal, a tomar las riendas del conflicto suscitado y adoptar las medidas necesarias que permitan afrontar el desfasaje financiero que transitoriamente atraviesa nuestro municipio. Planteado el escenario, vayamos al contenido del decreto. Como primera referencia, se advierte que no es una réplica del texto de la ordenanza anterior, sino que aparece vinculado a medidas que pueden quedar comprendidas en la facultad o competencia genérica de que el titular del Departamento Ejecutivo es el jefe de la administración y quien designa, remueve al personal municipal. Va de suyo por aquel principio jurídico, de que quien puede lo más, también puede lo menos. El aforismo, quien puede lo más, puede lo menos, es una sentencia breve que expresa un principio general de derecho que significa que quien tiene la capacidad o autoridad para realizar acciones de mayor envergadura, también tiene la capacidad para realizar acciones de menor importancia sobre el mismo tema. En buen romance, las medidas vinculadas con el desempeño laboral de los empleados públicos municipales se ajustan a la normativa vigente y, a mayor ahondamiento, se ha sometido a consideración y valoración por parte de este Consejo. En cuanto a la emergencia, se advierte un involuntario error material, ya que la adhesión no está referida a la ley número 27.541, sino a la vigente ley 27.742, del 27 de junio de 2024, que declaró la emergencia, aspecto en el que debe modificarse y rectificarse el decreto 35. A partir de esta aclaración, como lo ha reconocido el Departamento Ejecutivo, la Municipalidad de Monte Maíz, aún en un contexto complicado con las medidas de congelamiento de los recursos ejecutadas por el Estado Nacional, ejecutó su presupuesto 2024 y no tuvo mayores dificultades. La asfixia financiera comenzó a devengarse a partir del corriente año 2025 y no precisamente por la gestión municipal, sino por el contrario, producida mes a mes por la reducción progresiva y escalonada de los niveles de coparticipación impositiva que el Estado Nacional transfiere a cada provincia y esta, a su vez, a cada municipio. Perdón, voy a tomar agua. Va de suyo. Conviene remarcarlo y recordarlo que el ingreso público fiscal no es de resorte ni administración
y menos distribución a cargo de la Municipalidad de Monte Maíz. En este sentido, el manejo monopólico es del Estado Nacional. Pero, como sostuvo el intendente municipal, es mejor dejar las consideraciones académicas y, por el contrario, hacer hablar a los números, cuya elocuencia resulta incontestable. En el mes de diciembre de 2024, la Municipalidad de Monte Maíz recibió una coparticipación mensual neta equivalente a 120.533.815,21 centavos. Corresponde ahora, en este tratamiento legislativo, cuantificar las transferencias mensuales netas, reitero, correspondiente a lo que va del año 2025, a saber, enero, 71.117.068,10 centavos, febrero, 67, marzo, 50, abril, 48, mayo, 39 millones. Estamos hablando. Todas villas escalonadas en forma descendente. Como es conocido, los números elocuentes hablan por sí solos y con mayor contundencia que cualquier palabra o concepto que pudiera utilizarse. La elocuencia de los números se refiere a la capacidad que exhiben las cifras para comunicar información de manera comprensiblemente clara, precisa y por ello eficaz. Para rematar el concepto, podríamos parafrasear una conocida metáfora que expresa que la inflación sube por el ascensor y la coparticipación baja por las escaleras. Así como en el transcurso del año 2025, de enero a mayo, la inflación estuvo en un 15% más aproximadamente y la coparticipación de la Municipalidad de Monte Maíz descendió un 67%. En buen romance, mientras todos los gastos y egresos municipales aumentaron un promedio mínimo del 15%, los ingresos disminuyeron en proporción equivalente a 2/3, o sea, de 67%. Conclusión, ¿qué se entiende por emergencia? En el contexto argentino, una emergencia económica es una situación excepcional donde se declara la necesidad de facultades especiales para el gobierno con el fin de tomar medidas rápidas y efectivas para afrontar una crisis económica. Estas medidas pueden incluir la simplificación de trámites, la delegación de facultades y la regulación excepcional de políticas de reformas estructurales. Nuestro país reconoce varios precedentes. En 2002 se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, que estuvo vigente hasta 2017. En diciembre de 2023, el gobierno actual declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. La ley bases propuesta por el gobierno actual contempla la declaración de emergencia económica hasta 2027, entre otras medidas. Hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la municipalidad más rica en recursos, dictó la Ley 6.301 de emergencia económica. La declaración de emergencia económica es una herramienta que los gobiernos utilizan para responder a situaciones críticas, aunque su aplicación genere controversia, pero siempre están dirigidas a preservar el interés general de la comunidad. Es lo que ocurre en cualquier familia cuando sus recursos o ingresos por cualquier razón disminuyen. Lo primero que hacemos cuando nos toca es reducir los gastos. ¿Qué persigue la declaración de la emergencia? El poder de policía de emergencia del Estado se declara, persigue la finalidad de superar una situación de peligro colectivo creada por las graves circunstancias económicas y sociales, generalmente extremas, que la Municipalidad de Monte Maíz padece. En la dinámica constitucional aparecen numerosas situaciones de excepción, distintas de la normalidad que regula la Constitución formal de modo habitual y permanente. Se trata de las emergencias, que son situaciones anormales o casos críticos que, previsibles o no, resultan extraordinarios y excepcionales. Existe consenso en señalar que el estado de emergencia constituye una especie de género estado de necesidad, que importa una situación de hecho conforme la cual se encuentra realmente comprometida la subsistencia de la misma, del Estado y su régimen político,
O que linda un insoslayable riesgo de caos social. La doctrina denominada derecho de emergencia gira en torno a 4 elementos fundamentales. A. Situación que exige una rápida respuesta estatal. Severa disminución en la recaudación impositiva manejada por el gobierno nacional. B. Acto necesario por emprestarla. Decreto 35, ante la frustración de la sesión del pasado 29 de mayo del 2005. C. Sujeto necesitado. Estado, municipio de Montemaíz. Y D. Derecho de necesidad que atienda a la problemática de la situación descrita. Incremento de las erogaciones en formas asimétricas por los ingresos. En el caso Peralta Gris A y otros, Estado Nacional, Ministerio de Economía y Banco Central de la República Argentina, el 27 de diciembre de 1990, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que el concepto de emergencia abarca un hecho cuyo ámbito de aplicación temporal difiere según circunstancias modales de épocas y sitios. Se trata de una situación extraordinaria que gravita sobre el orden económico-social, con su carga de perturbación acumulada en variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia, originada en un estado de necesidad al que hay que ponerle fin. La etiología de esta situación, sus raíces profundas y elementales y en particular sus consecuencias sobre el Estado y la sociedad al influir sobre la subsistencia misma de la organización jurídica y política, o el normal desenvolvimiento de sus funciones, autoriza al Estado a restringir el ejercicio normal de algunos derechos patrimoniales tutelados por la Constitución Nacional. En esta dirección, la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo número 92.220 del 2 de diciembre de 1993, caratulado Cochia, JC, Estado Nacional y otro, que ha sido considerado como referencia. Aquí la Corte declaró constitucional el decreto 817/92 en sus partes relativas a la modificación del régimen laboral portuario. Debemos ser conscientes de que ciertas situaciones no admiten relación. Al respecto, Néstor Sagués expresa que en los estados de necesidad existe una situación de hecho que realmente compromete la persistencia misma del Estado y su régimen político, o que linda con un insoslayable riesgo de caos social. Por último, tampoco debe perderse de vista que se trata de una medida transitoria. La transitoriedad de la emergencia económica se refiere a la naturaleza temporal de un estado de emergencia económica. En otras palabras, una emergencia económica no es una situación permanente, sino que se declara para abordar una situación financiera adversa temporal y por lo tanto se espera que la emergencia y las medidas tomadas durante la misma sean limitadas en el tiempo y ayuden a superarla. En resumen, la transitoriedad es esencial para que una emergencia económica sea vista como una medida excepcional justificada para resolver una situación temporal y no como una herramienta para cambios permanentes o abusos de poder. La legitimidad de la emergencia, si el fundamento de las medidas de emergencia es la superación de graves situaciones. Su finalidad será el logro del bienestar general mediante la limitación del ejercicio de ciertos derechos, pero siempre dentro de las fronteras de lo razonable, a fin de no lesionar el Estado de Derecho. La legitimidad del estado de emergencia es la defensa y el amparo del orden constitucional, al que tiende a garantizar mediante remedios extraordinarios. Nuestra Corte Suprema ha interpretado que todo derecho puede limitarse razonablemente y limitado en el tiempo, considerado como un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia de un derecho. Toda vez que la situación de emergencia, y a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales. No me voy a extender en esto. Voy a dar un ejemplo más. De el voto de los doctores Faid Ibarra,
en el Videla Cuello Marcelo, unos fallos de años. En estos casos, el considerando número 17 se dispuso que cuando se configure una situación de grave, la justicia de la emergencia, la excepcionalidad y transitoriedad de la emergencia imponen a las autoridades la adopción de las medidas necesarias. Repito, imponen a las autoridades la adopción de medidas necesarias para superarla, restableciendo la normalidad. Esta situación se ha visto plasmada en la reunión de intendentes del Departamento Unión reclamando recursos. Por todas estas consideraciones, solicito sálvese el decreto número 35, ratificándolo en todas sus partes, con excepción de la referencia a la Ley 27.541, que deberá rectificarse y ser reemplazada por la Ley número 27.742, a cuyo efecto se autorizará a Secretaría a adecuar el texto. Votamos, pues, por la aprobación y ratificación del decreto 35 de fecha 2 de junio del 2025 por todos los términos precedentes. Mi voto, cuando lo someta a votación, va a ser positivo, señor presidente,